En primer lugar, gracias por la invitación, sobre todo porque me invita a volver a mi ciudad natal, que hace mucho que no venía. Antes que nada, celebro estas iniciativas. Me parece en el Ministerio Público, sobre todo aquellos que estamos más especializados en áreas no penales, siempre necesitamos del intercambio de experiencias, porque como se puede ir viendo a lo largo de las exposiciones, la faceta extrapenal tiene un matiz que hace que esos límites estén un poco desdibujados o no precisos, ¿sí? Y en esto colabora bastante la normativa, ¿no es cierto?, que rige en la cuestión. Me hacía acordar recién alguna participación cuando tenemos que explicarle a nuestros hijos qué es lo que hace un fiscal no penal y ellos tratan de explicarlo a otros y, bueno, se generan bastantes problemas. La convocatoria que me sugirieron es la de la tutela y protección de derechos laborales, obviamente en el marco de un esquema como este, ¿no es cierto?, orientado al Ministerio Público. Entonces me parece que hay que hacer una precisión o alguna contextualización de por qué sería interesante hacer este abordaje en cuestiones laborales y no en otro tipo, ¿no es cierto?, de derechos, sobre todo muchas veces creditorios. Y en esto quiero hacer referencia a algunos aspectos que aun cuando podrían entenderse como sabidos, me parece que es importante resaltarlos. Las cuestiones obvias o sabidas muchas veces no se dicen y las cosas que no se dicen a veces se olvidan o pierden trascendencia al momento de resolver las cuestiones. Los derechos laborales parten de una relación de origen asimétrica, ¿correcto? El derecho, cuando tiene que entender en la cuestión laboral, la cuestión social, se enfrenta a una relación entre particulares donde una de las partes tiene un poder intensísimo de fijar condiciones, iniciar la contratación y extinguirla. Que en situaciones de desempleo, por ejemplo, de poco empleo, genera un nivel de negociación escasísimo de aquel que solo tiene la fuerza de trabajo. ¿Cómo reacciona el derecho frente a esta situación? Básicamente se aferra a dos institutos conocidos que cuando damos clases nosotros lo explicamos como la reacción conservadora del derecho del trabajo. ¿Por qué decimos reacción conservadora? Porque esa relación de origen claramente desigual trata de enmarcársela en un contrato, cuando la lógica, por lo menos en el marco de los contratos comunes, los contratos paritarios, es la paridad para establecer condiciones. Ante la inexistencia de paridad, muchas veces cae la legitimidad de ese contrato y cae la figura contractual. Entonces, esa primera reacción del derecho al decir vamos a aplicar el contrato tiene que venir acompañada de otro tipo de aditamentos. Podría haber elegido otra figura el derecho, podría haber elegido la figura, por ejemplo, de la relación de trabajo, como el derecho español propiciaba en su momento, es decir, siendo intrascendente la cuestión negocial, sino más bien el enmarcado en un estatuto legal. Pero eligió la figura contractual. ¿Cómo se le da validez a una figura contractual en el contexto que estamos describiendo ahora para después llegar al Ministerio Público? En primer lugar, recurre a otra figura conocida, que es la del orden público, ¿correcto? El orden público sabemos que es aquel en función del cual se fijan condiciones, se fijan cuestiones legales en base a las cuales queda desplazada la autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que también acá se aplica de un modo particular y por eso vamos a hablar de un orden público laboral, porque no es un orden público que desplaza totalmente la voluntad de las partes, sino que lo hace en un sentido. ¿Y cuál es el sentido que lo hace? Es el sentido de la protección. Por eso, cuando digo que la convocatoria refiere a la tutela-protección, necesariamente, de alguna manera, está refiriendo a estos aspectos. ¿Protección en qué sentido? Allí donde el cocontratante no puede plantear una negociación válida, de alguna manera opera como una situación de contraoferta, ¿no es cierto? La contraoferta que sería fijar pisos en función de aquellos derechos que le corresponden al trabajador
y topes o máximos en función de aquellas cuestiones que hacen a su prestación, a su débito laboral. El derecho del trabajo, sepamos, es un derecho que se da claramente en relaciones capitalistas, ¿no es cierto? Entonces, la lógica capitalista siempre tiende, por una cuestión del mismo esquema, no por una cuestión de lombrosiana de aquel que negocia, siempre tiende a obtener el mayor rédito con el menor costo, ¿no es cierto? Entonces, acá el derecho laboral en estas situaciones resulta de vital importancia, sobre todo para mantener la legitimidad de la relación jurídica que se está planteando. Básicamente, y ya vamos a finalizar esta introducción, se recurre a ciertos institutos. En primer lugar, el orden público. En segundo lugar, aquello que llamamos la sustracción normativa de contenido, es decir, en el contrato, aquellos aspectos que transgreden el orden público son sustraídos, no se puede pactar. Y si hay pacto sobre aquellos aspectos, se los considera no concluidos, no efectuados, pero no con la sanción de nulidad del negocio jurídico, que esto de alguna manera provocaría la desprotección de aquel que estamos convocados de alguna manera a tener como norte de tutela, sino a reemplazar aquellas cláusulas inválidas por aquellos mínimos o topes que dijimos recién, que son los que parten de este orden público laboral, un orden público relativo en función de las cuestiones que estamos viendo. Para lograr la autonomía de esta rama jurídica con estas tipologías negociales especiales, tenemos principios especiales y entre ellos el principio protectorio, que tenemos una gran virtud en nuestro país, que es la consagración constitucional, lo que despeja cualquier tipo de debate en función de el origen de los principios, su fuerza normativa y sus funciones. Nosotros tenemos un artículo 14 bis que dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, con un claro mandato al legislador y en un ámbito amplísimo, ¿no es cierto?, de aplicabilidad, porque dice el trabajo en sus diversas formas. ¿Qué punto de conexión podemos encontrar en estos aspectos con las situaciones de conflicto? ¿No es cierto? El derecho laboral, en principio, se presenta como autoaplicativo, se presenta con establecer consecuencias tarifadas frente a incumplimientos, el derecho laboral típico, ¿no es cierto? El conflicto típico. Sabemos que en función de una extinción inmotivada hay una indemnización que se computa sobre tales parámetros que permite que las partes se autocompongan. No obstante, para cuando esto no sucede, encontramos las vías adjetivas de reclamación, las distintas posibilidades que yo las clasificaría de alguna manera en los distintos conflictos laborales, aquellos estrictamente creditorios provenientes de la extinción o incumplimiento contractual, aquellos que se vinculan más con una cuestión no netamente patrimonial, sino extrapatrimonial o no únicamente extrapatrimonial, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los daños a la salud del trabajador, que muchas veces en algún aspecto queda resumido en una condena pecuniaria, pero que va más allá del solo establecimiento de una indemnización, ¿no es cierto? También va a aquellos aspectos que hacen a la atención de la situación de salud, de la afectación de salud del trabajador, las cuestiones prestacionales. En este nivel yo vincularía también las cuestiones que hacen a la discriminación en el ámbito laboral. En las distintas facetas muchas veces aparecen conflictos sobre discriminación, sea en el ingreso, egreso o condiciones de desarrollo del contrato, y las cuestiones de violencia y acoso, ¿no es cierto? Todo esto en un nivel extrapatrimonial. Y en una tercera línea, todo el aspecto relativo a la libertad sindical, ¿no es cierto?, y sus condiciones de operatividad, todos los aspectos sindicales. Esto para tres grandes ámbitos de intervención de los conflictos laborales. Nosotros tenemos, por lo menos en el ámbito de la justicia nacional, que es donde yo me desempeño hoy, la ley 27.148, que regula la actuación del Ministerio Público y que reglamenta el artículo 120 de la Constitución, ¿no es cierto?, como un órgano que no lo ubica en ninguno de los tres poderes típicos del Estado, con las funciones sí más emparentadas con la de cualquier ministerio público, ¿no es cierto? Es decir, promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad e intereses generales. Palabras más, palabras menos, los distintos ministerios públicos esta función
suelen tenerla como norte. Pero yo quiero hacer una aclaración. En el ámbito laboral, en la Justicia Nacional del Trabajo, que este mes cumple 75 años, ya desde su propio origen se creó un instituto, en la primera regulación en la capital federal, que fue el Ministerio Público del Trabajo. Era un instituto específicamente creado por la ley que implementó, con funciones interesantísimas y muy parecidas a las que hoy le reconoce la ley 27148 a los fiscales laborales, ¿no es cierto? Con un amplio grado de intervención. Incluso en esa norma originaria de hace 75 años se establecía al Ministerio Público del Trabajo como parte necesaria en las conflictividades que se suscitaban entre trabajadores y empleadores. Esto generó con el desarrollo del tiempo un vínculo funcional entre los fiscales laborales y los jueces laborales, y que se replica en la Cámara, por supuesto, de una intensísima interactividad. Nosotros estamos acostumbrados, ya hace 75 años, no yo, pero a una situación en función de la cual el fiscal va acompañando el desarrollo del proceso. En la gran mayoría de los casos, su intervención posiblemente esté circunscripta a ir controlando la legalidad de los distintos actos que se van devengando en el expediente, y posiblemente no se cumpla más que con una firma, ¿no es cierto?, al momento de dar la intervención. ¿Pero por qué digo intensa? Porque por lo menos había 3 o 4 intervenciones que siempre se suscitaban. Con el inicio del expediente, una vez que se daba traslado de la acción, con cualquier situación de sentencia interlocutoria en función de defensas previas, por ejemplo, con la cuestión relativa al pronunciamiento que pone fin al trámite e incluso en el archivo. A tal punto es así que en el Archivo General de la Nación, cuando archiva los expedientes laborales, deja constancia si se cumplió o no con la notificación al fiscal. En otros ámbitos de la justicia nacional, estamos hablando de la misma jurisdicción, también en un ámbito no penal, el fiscal lo más posible es que no intervenga nunca en la gran mayoría de los expedientes. Lo viví en mi paso 4 años por la justicia comercial. En algún momento me empecé a ver declinatorias de los fiscales, como diciendo, esto no hay orden público comprometido, ¿no es cierto? Acostumbrados a una praxis en el marco que estamos explicando ahora. Yo decía, la ley 20, igual el capítulo del Ministerio Público del Trabajo que les estoy mencionando fue derogado cuando fue por primera vez reglamentado el artículo 120 de la Constitución Nacional. La ley 24.946 del año 96 derogó todo ese aspecto. Incluso hubo que darle una estructura al Ministerio Público del Trabajo dentro del ámbito del Ministerio Público de la Nación, porque ese Ministerio Público de Trabajo se consideraba como la palabra máxima en temas laborales, a tal punto que el representante ante la Cámara se llamaba Procurador General del Trabajo, ¿correcto? Era un procurador y un subprocurador. Una vez que surge el artículo 120 y se reglamente a través de la 24.946 y se deroga todo este capítulo, la Procuración tuvo que sacar por resolución una ubicación orgánica, ¿no es cierto? El Procurador General del Trabajo pasó a ser un fiscal de Cámara y hubo que darle esta estructura. Incluso, si uno ve viejas intervenciones del Procurador General del Trabajo, va a ver que en tantísimas ocasiones a veces el propio Poder Ejecutivo, como autoridad máxima en materia laboral, le pedía opinión concreta en aspectos que hacían a la incumbencia de relaciones laborales. No lo pedía, por ejemplo, al Procurador General de la Nación, en este encuadre que estamos explicando. Hoy tenemos la 27.148, que precisa de alguna manera los ámbitos de incumbencia del artículo 120, ¿no es cierto? Que es lo que estamos hablando hasta ahora, es decir, cuándo está comprometido el interés general de la sociedad. O sea, la legalidad, más o menos todos sabemos a qué apunta, pero cuándo hay compromiso de los intereses generales, como dice la Constitución Nacional en el artículo 120. Y en lo que atañe a lo laboral, a mí me interesa resaltar ciertos aspectos que habla la ley 27.148. En primer lugar, cuando establece la condición de intervención, cuando se reclama la vigencia de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
con un aditamento interesante y que subyace lo que se decía en el panel anterior. El artículo 2 dice que va a intervenir según la trascendencia y las circunstancias, o circunstancias e importancia. Esto es interesante, ¿por qué? Porque también permite al fiscal, al momento de establecer su participación en el proceso, estamos hablando de un procedimiento no penal, indicar o fijar cuál va a ser el alcance de esta intervención, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la intensidad? Y esto se debatió, me acuerdo, ni bien salió en la ley 27.148, por una intervención que se hizo una de las salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que con el grado de amplitud que ahora vamos a hablar de la intervención, empezó a mandar todos los expedientes en vista a la Fiscalía de la Cámara del Trabajo. Esto eran, pero cientos y cientos de expedientes, lo cual, por supuesto, no permitía cumplir la función y, por otro lado, demoraba la tramitación de aquellos expedientes donde sí había unos aspectos trascendentes de intervención. Y en ese momento se hizo una reunión en la Procuración General de la Nación con la mayoría de los fiscales no penales de la capital federal, que era donde se estaba suscitando el conflicto, y de ahí, de alguna manera, se llegó a la conclusión que este artículo, el artículo 2, permitía a los fiscales ser como el juez de su propia intervención, es decir, verificadas las situaciones de la norma, quien iba a indicar el alcance de aquella era el fiscal. El fiscal podría decir, en este caso puntual, con un criterio parecido al de oportunidad o importancia que veíamos recién, no tiene interés que dictamine, está todo arreglado, y sobre eso el juez no puede insistir. ¿Me explico? Esto lo digo porque se presentan muchas veces situaciones así en los expedientes. Ahora, decíamos, el cumplimiento de normas, aquellos casos donde hay que garantizar el acceso a la justicia y sobre todo la norma hace hincapié en dos aspectos. Cuando hay vulnerabilidad en las partes o sobre todo cuando hay una notoria asimetría. ¿No es cierto? En materia laboral podríamos de alguna manera, en función de lo que estamos explicando hasta ahora, decir que son supuestos de intervención o que podría llevarse a cabo esta intervención. Tenemos también cuestiones que habilitan la intervención del Ministerio Público, pero que es lo más interesante es el grado de esa intervención que permite el artículo 31, porque permite hacer facultades procesales casi asimiladas a las de una parte en el juicio, la de peticionar cualquier cuestión relativa al mejor cumplimiento de los deberes y misión a su cargo, indica en forma ejemplificativa, interponer recursos, plantear nulidades, recusar, pedir medidas cautelares y dictaminar sobre su procedencia. Es decir, si uno ve este menú de actividad y lo compatibiliza con cuestiones que hacen a la posibilidad de intervención, estamos diciendo que la mayoría de las normas hay un orden público, por lo menos laboral, aplicable. Estamos hablando que hay asimetría de las partes, que muchas veces está en debate la posibilidad de acceso a la justicia. Entonces, si se aplicara de la forma que estamos diciendo, pareciera que hay que intervenir y que incluso llevar a cabo todos estos actos. Por eso insisto en la cuestión del marco de trascendencia e importancia del caso. El fiscal, en el caso puntual, puede establecer en qué medida va a intervenir y en qué medida no lo hará si entiende que no es necesario. ¿Qué situaciones más típicas nosotros vemos dentro de los procesos desde la Fiscalía Laboral, tanto ante la Cámara cuanto ante las fiscalías, en los juzgados de primera instancia, que permiten al fiscal o que justifican una intervención más allá del ha visto el expediente, como mencionaban recién, ¿no es cierto? Es decir, bueno, aquí hay situaciones puntuales donde hay normas de orden público laboral expresamente relacionadas con actos que se llevan a cabo en el proceso. Por ejemplo, todos aquellos que hacen a la cuestión del fin del conflicto, sobre todo las formas atípicas en que finalizan los conflictos, los desistimientos y los acuerdos conciliatorios puntualmente. ¿Por qué hago esta mención? Porque acá no solo entra a jugar los principios que mencionamos recién o el orden público, sino también una garantía que está establecida legalmente para que el trabajador no se prive de sus propios beneficios, que es la de la irrenunciabilidad. Quedaría en saco roto todo el marco protectorio diseñado desde la Constitución Nacional y los tratados para abajo si el propio
acto del trabajador, el propio acto abdicativo de esos beneficios que le da la norma, pudiera ser renunciado por su sola voluntad. Entonces, en los actos de conclusión del proceso, acá entran a jugar aspectos que de alguna manera justifiquen que el fiscal intervenga en el caso, lo aprecie y se figure, con los elementos que hay, si en este acto hay o no la transgresión de alguno de estos aspectos. Desde la Fiscalía nosotros en tantísimas oportunidades hemos planteado oposiciones, incluso revocatorias, aun cuando parecía que dentro del marco, alguien decía, pero al final con esta actuación está perjudicando a aquel trabajador que de alguna manera dice como el título tutela y protección, pero muchas veces estas oposiciones y muchas veces estos recursos redundaron en actos que mejoraron notoriamente las condiciones de extinción. No sé si me estoy explicando, es decir, acuerdos que parecían a simple vista formalmente válidos y que el fiscal aprecia con o sin homologación que sobre los hechos reconocidos o sobre las probanzas agregadas a la causa había una renuncia en algún aspecto, permitía llevar a cabo esta función. Y lo hemos planteado y lo hemos sugerido y muchas veces con éxito. También hemos planteado muchas situaciones donde hay normas que vedan al trabajador, por ejemplo, aspectos que hacen a la cesión de los créditos. El trabajador tiene prohibido la cesión de sus créditos remuneratorios e indemnizatorios aún a título oneroso. Entonces, cuando nosotros vemos en el marco de los expedientes que podría haber una transgresión en estos aspectos, se articulan cuestiones por las vías procesales que estamos mencionando recién. Cuestiones que hacen a la forma de percepción de los créditos en litigio por la ley de contrato de trabajo. El crédito, una vez que está debatido en el expediente y se reconoce en el expediente, solamente puede ser percibido por el beneficiario directo, por el trabajador, ¿no es cierto?, o por sus derechohabientes, en caso que no tengamos ya, o que litigue directamente el derechohabiente y no haya trabajador. Entonces, cuando aparecen situaciones donde esta norma no está cumplida con una sanción de nulidad, el Ministerio Público tiene que plantearlo, tiene que accionarlo. Esta es nuestra posición. E incluso lo hemos hecho en situaciones que a grandes rasgos uno parecía un acuerdo formalmente válido y cuando se ponía a leer el acuerdo ve, por ejemplo, números X, que la conciliación era sobre el monto 20, pero seguía leyendo y en una cláusula decía ha percibido 10 antes de ahora, con una norma que prohibía ese tipo de percepción, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que nosotros hicimos la cuestión y desde el juzgado nos llamaban, pero esta persona está reconociendo esa percepción. Y nosotros le decíamos, ojo, la propia norma cuando veda esto, bajo pena de nulidad, como pena legal, está protegiendo al propio trabajador aún de su propia manifestación. ¿Por qué hacemos esta aseveración? Porque muchas veces esa situación lo que revela es que el acuerdo no fue por 20, el acuerdo fue por 10. ¿Me explico? Obviamente hay situaciones puntuales que hay que ver en cada caso particular, pero tenemos normas que prohíben, por ejemplo, la percepción de sumas de dinero por arriba del monto legal, que no sean bancarizadas o que no sean llevadas a cabo ante un escribano. Si no se nos traía nada de esta situación, la sola manifestación en el marco de una persona que quiera hacerse de un crédito alimentario, convengamos que las cuestiones de la necesidad entran a jugar intensamente en estas situaciones, a veces lo lleva también a llevar actos procesales en contra del propio interés. No es que el Ministerio Público se va a poner a juzgar el interés. El Ministerio Público lo único que va a hacer es verificar el cumplimiento de las condiciones de regularidad de los actos a raíz de las normas que estamos aplicando, ¿correcto? Esto una vez formalizado el litigio, consideramos que pese al alcance de las normas de legitimación, como la 27148, estas no permiten al Ministerio Público llevar a cabo reclamos laborales de aquel trabajador que no quiso formalizarlo. Pero una vez formalizado el litigio como tal, ahí sí entra a jugar este rol. Y para traer a colación una experiencia que se hizo, por ejemplo, en 2016, se implementó desde la Procuración. Nosotros vimos en la mayoría de los expositores, desde Polanski en adelante, incluso cuando veíamos los 3 fiscales que hablaron posteriormente, apreciamos que todos mencionaron en algún aspecto o en alguna medida la cuestión laboral.
Esto llevó en su momento a la Procuración en 2016 a implementar un programa especializado en derechos del trabajo y un programa que tenía como norte ¿cuál? Básicamente, en primer lugar, fortalecer la actuación del Ministerio Público a través de la intervención, del apoyo de las fiscalías de actuación. En primer lugar, de las fiscalías laborales, pero en segundo lugar, de las fiscalías no laborales, que por ahí tenían alguna temática laboral en un aspecto de discusión que les interesaba saber la cuestión especializada. Entonces se formó un grupo interdisciplinario que en muchas ocasiones permitió, por ejemplo, sobre todo a los fiscales con competencia múltiple en el interior, la cuestión laboral, cuando es de materia federal, entra en fiscalías y juzgados que muchas veces no tienen una competencia especializada, nunca la tienen, ¿correcto? Y esto no es un demérito de los magistrados que están a cargo de estas situaciones, sino es una cuestión de especialización que no permite a un fiscal que por ahí tiene que ocuparse cuestiones de delitos de trascendencia, de personas privadas de la libertad y que por otro lado tiene por ahí que resolver una cuestión laboral de un empleado público de la Lotería Nacional de una provincia. ¿Correcto? Entonces, en este marco muchas veces lo que se hacían eran consultas que nos dirigían los propios magistrados o sus colaboradores y permitían brindar una visión especializada a través del grupo que el fiscal, si quería, la llevaba a cabo o no, la compartía o no, o la tiraba al tacho de basura, ¿correcto? Pero esto permitía como un rol de fortalecimiento, es decir, no es una unidad fiscal. Ayer estuvo hablando Gabriela Boquín, la doctora Boquín acá, que ella está a cargo del programa especializado en cuestiones de consumo, de usuarios y consumidores, y de alguna manera con un rol también así, es un apoyo al ámbito. Entonces, estas situaciones permiten en aquellos ámbitos donde hay fiscales con competencia múltiple o de gran amplitud de incumbencia, permiten un apoyo que muchas veces favorece y fortalece la intervención del Ministerio Público Fiscal en estos aspectos que, insisto, estos espacios de intercambio, lo que permiten a cada uno de nosotros es ver las formas de implementación en otros ámbitos, en otras jurisdicciones, a raíz de normas que, si bien algunas están más desmenuzadas y con un grado de detalle mucho más intenso que otro, a grandes rasgos la idea es siempre la misma: la protección, la promoción de la actuación de la justicia en base a la legalidad y en pos de los intereses generales de la sociedad. Estamos en plazo, me parece, y con esto, gracias por escucharme.